La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, trayendo consigo una calma serena a la pequeña aldea rural. En una cafetería junto al camino, el CEO James estaba sentado en una silla de madera, conversando animadamente con un amigo sobre un nuevo proyecto. Ambos hablaban con entusiasmo y sonrisas relajadas. De pronto, una figura familiar pasó frente a ellos por la calle. Tu Diep. James frunció levemente el ceño al verla. Iba caminando junto a Bamai, con una cesta colgando de la mano. Parecía que se dirigían al mercado. Pero lo que más llamó su atención fueron los moretones en el rostro de ella. Su mirada se oscureció. ¿Qué había tenido que soportar en estos días? Tu Diep no se dio cuenta de que alguien la observaba. Caminaba en silencio, al lado de Bamai, con la mirada apagada, como si ya estuviera acostumbrada a las palabras duras y al desprecio. En el bullicioso mercado, Bamai la arrastró hacia una tienda de ropa. Había vestidos hermosos colgados por todas partes, pero la mujer solo tomó uno, y al mirar a Tu Diep, soltó con desdén. Te pongas lo que te pongas, no dejarás de parecer lo que eres. No te hagas ilusiones. A su alrededor, algunas personas rieron por lo bajo, y sus miradas examinaban a Tu Diep con burla. Ella apretó los puños, pero no dijo nada. Ya estaba acostumbrada a esos comentarios. Después de comprar la ropa, entraron a una pequeña fonda a comer pho. Bamai pidió 2 platos, pero cuando lo sirvieron, el suyo estaba lleno de carne, mientras que el de Tu Diep solo tenía caldo y fideos. Ella miró su tazón, con el corazón encogido. Sabía que incluso en los gestos más simples, Bamai encontraba formas de recordarle que no valía nada para su familia. Al salir del lugar, un fuerte tirón en su muñeca la hizo detenerse en seco. Tu Diep alzó la vista, atónita al ver a James de pie frente a ella. «Ven conmigo», dijo él, con voz firme y decidida. Bamai abrió los ojos sorprendida, pero antes de que pudiera decir nada, James se giró hacia ella con una mirada gélida. «Tenemos que hablar». El ambiente se volvió tenso de inmediato. Tu Diep, aún en shock, fue llevada por James sin saber qué pensar. Dentro de ella hervían 1000 emociones. No sabía qué iba a pasar a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente estaba de su lado. La mañana transcurrió en medio de una tensión latente. James regresó a casa para atender sus asuntos pendientes. Escuchó los informes de sus empleados y coordinó el desarrollo de nuevos proyectos. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a la casa de un viejo conocido, el jefe de policía del pueblo. Una vez sentado, James fue directo al grano. «Quiero pedirle que investigue la situación de Tu Diep. Estoy convencido de que está siendo víctima de maltrato en la casa de su esposo. Venga conmigo a la casa de Bamai, quiero verificar lo que está ocurriendo». El oficial permaneció en silencio un momento, luego asintió. Cuando llegaron a la vivienda de Bamai, ella salió a recibirlos con evidente desagrado. «¿Y ustedes qué hacen aquí?», dijo con voz cortante. James dio un paso al frente, su mirada afilada como una hoja. «Quiero hablar sobre Tu Diep. Sé que está siendo maltratada y no voy a permitir que esto continúe». Bamai soltó una risa sarcástica, con los ojos llenos de desprecio. «Ella es mi nuera, tiene que trabajar para pagar lo que debe. Eso no es asunto tuyo». El oficial intervino con firmeza. «Si hay indicios de violencia, esto deja de ser un asunto familiar. Necesito verificarlo ahora mismo». Pero Bamai no mostró miedo. Sonrió con arrogancia. «¿Y qué pruebas tienen? Si no tienen nada, no vengan a causar problemas aquí». James apretó los puños con fuerza, pero sabía que en ese momento no podía hacer nada más. Echó un vistazo a la casa, esperando ver algún rastro de Tu Diep, pero no la encontró por ninguna parte. Sin perder tiempo salió de allí con el oficial, pero ya tenía un nuevo plan. Condujo directamente a la casa de Bak Kien, el hombre que en su día había vendido a Tu Diep a la familia de Pao. Sin rodeos, James fue claro. «Necesito que me ayude a sacar a Tu Diep de esa casa. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario para liberarla». Bak Kien guardó silencio unos segundos. Luego bajó la cabeza y suspiró. «Le debo demasiado a esa muchacha. Si puedo hacer algo por ella, lo haré». Así comenzó el plan. Al día siguiente, James regresó a casa de Bamai. Esta vez llevaba consigo una gran suma de dinero. Ante la mirada atónita de Bamai y Pao, colocó un fajo de billetes sobre la mesa. «Quiero liberar a Tu Diep. Esto es todo lo que ustedes quieren, ¿no es así?». Bamai quedó muda por un instante, pero en sus ojos apareció un brillo codicioso. James no dijo nada más. Tras contar cuidadosamente el dinero, Bamai aceptó. Tu Diep podía irse.
James salió de la casa junto a ella. Caminaron hasta el coche en silencio. Iban rumbo a la vieja cabaña, el único lugar donde ella, alguna vez, fue libre. Al salir de la casa de Bamai y acercarse al coche, Tu Diep abrazaba con fuerza a su pequeño perro entre los brazos. Sus ojos estaban enrojecidos por la emoción. No podía creer que finalmente había logrado escapar del lugar que la había tenido atrapada por tanto tiempo. Bak Kien, de pie junto a ellos, con el rostro cargado de remordimiento, se acercó lentamente. Tu Diep, lo siento mucho por todo lo que te hice. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza, apretando aún más al perrito contra su pecho. James, en silencio, abrió la puerta del coche y la ayudó a subir. Condujo de regreso hacia la pequeña cabaña que una vez fue su hogar. Después de un largo trayecto, el vehículo se detuvo frente al lugar conocido. James bajó primero y abrió la puerta del copiloto. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y serenidad. Tu Diep bajó del coche. Sus piernas temblaban levemente. Todo estaba pasando demasiado rápido, como si fuera un sueño. Se volvió hacia él. Gracias por ayudarme. James la miró por unos segundos, luego respondió con voz tranquila. No me des las gracias, solo hice lo correcto. Caminaron juntos por el sendero familiar, conversando suavemente mientras ella aún sostenía a su querido perro Jackie en brazos. Al entrar en la cabaña, Tu Diep lo hizo con pasos lentos, cada paso pesado pero su corazón más liviano que nunca. Al cruzar el umbral, se dio cuenta de que todo seguía igual, tal como lo dejó. Solo una fina capa de polvo sobre los muebles delataba que nadie había estado allí en mucho tiempo. Colocó suavemente al pequeño perro en el suelo, y él corrió alegremente por el lugar antes de acomodarse en un rincón, como si nunca se hubiera ido. Pero de pronto, Tu Diep sintió cómo todo se oscurecía frente a sus ojos. Su cuerpo perdió fuerza y cayó. James se lanzó a tiempo para atraparla. En sus brazos, ella se sentía ligera, más delgada que la última vez que la vio. Su rostro estaba pálido y su respiración débil. Tu Diep, ¿puedes oírme? Pero ella ya no tenía fuerzas para responder. Solo alcanzó a sentir el calor de sus brazos antes de desvanecerse por completo. Sin perder un segundo, James la llevó a la cama, la cubrió con una manta y llamó inmediatamente al médico. El rostro de James era una mezcla de tensión y angustia mientras observaba cómo ella dormía. Poco después el médico llegó, tomó su pulso, la examinó con atención y luego se volvió hacia James con voz serena. Está sufriendo un cuadro grave de agotamiento físico. Ha trabajado demasiado, sin descanso. Necesita reposo y una buena alimentación. James asintió lentamente, su expresión se suavizó, pero en su interior, las emociones seguían agitándose como una tormenta. Después de que el médico se fue, James sabía que Tu Diep necesitaba descanso, pero más importante aún, necesitaba recuperar fuerzas. Salió de la cabaña y condujo hasta el pequeño mercado cercano al pueblo para comprar algunos víveres. Al llegar, recorrió rápidamente los puestos, seleccionó arroz, carne picada, verduras frescas y, al pasar por la sección de huevos, tomó unos cuantos para usar en las marcas de los moretones. El vendedor, curioso al ver su compra, preguntó si estaba cocinando para alguien enfermo. James solo sonrió y asintió con la cabeza, sin decir nada más. De vuelta en la cabaña, encendió el fuego y comenzó a preparar una olla de sopa. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su figura alta y firme. Se movía con agilidad, lavó el arroz, puso el agua a hervir y añadió los ingredientes con cuidado. Nadie imaginaría que un hombre como él estaría dispuesto a sentarse durante horas junto a una cocina de leña, removiendo lentamente una olla, pero esa noche lo haría todo por Tu Diep. Cuando ya era de noche, Tu Diep abrió los ojos lentamente. Miró el techo por unos segundos antes de apoyarse para sentarse. El hambre la mareaba, pero lo que más la sorprendió fue ver a James junto al fuego, preparando la cena. Por un instante, no supo qué decir. James notó que ella se había despertado, y se levantó de inmediato acercándose a la cama. Al ver que podía sentarse por sí sola, suspiró aliviado. Su voz fue grave, cálida, aunque con un toque de reproche. Ya que estás despierta, come algo. No sigas soportando sola todo esto. Tu Diep bajó la mirada. Sus manos aferraron inconscientemente a la manta. Nunca antes alguien la había cuidado así. El sentimiento era nuevo, extraño. James no le dio oportunidad de rechazar su gesto. Se sentó a su lado, llenó una cuchara, sopló suavemente para enfriarla y la acercó a sus labios.
La sopa aún está caliente, despacio. Ella lo miró unos segundos, luego aceptó la cuchara. El sabor cálido bajó por su garganta, reconfortándola. Después de que terminó de comer, James tomó uno de los huevos cocidos y empezó a rodarlo con suavidad sobre los moretones de su rostro. Sus movimientos eran tan delicados que a Tudiep le dieron ganas de llorar. Cuando terminó, dejó el huevo sobre la mesa y la miró con determinación. Ahora duerme. No pienses en nada más. Tudiep asintió en silencio y se acurrucó bajo la manta. James se levantó, salió de la cabaña y se sentó justo frente a la puerta. Sabía que esa noche aún quedaban muchas cosas en su mente. Pero al menos, por ahora, ella podría descansar con un poco más de paz que en los días anteriores. Al amanecer, Tudiep se movió suavemente y abrió los ojos después de un largo sueño. Su cuerpo se sentía más ligero, aunque aún algo débil. Al dirigir la mirada hacia afuera, se quedó inmóvil al ver a James sentado frente a la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada. No había dormido en toda la noche. Lo observó en silencio por un largo rato, con el corazón lleno de emociones difíciles de describir. Sin querer despertarlo, se levantó despacio, entró en la cabaña y tomó una manta pequeña. Luego salió con pasos suaves y cuidadosos, y la colocó con delicadeza sobre sus hombros. Pero en cuanto lo hizo, James abrió los ojos. Se sobresaltó un poco y la miró, con la voz ronca por el sueño. «¿Ya despertaste? ¿Cómo te sientes?» Tudiep retrocedió tímidamente, bajó la cabeza y respondió en voz baja. «Me siento mucho mejor, gracias». James la miró durante unos segundos, y luego sonrió levemente. «Me alegra oír eso». Se puso de pie, estirando el cuerpo tras una noche sentado. «Espera un momento, iré a calentar la sopa para ti». Tudiep lo miró sorprendida. No esperaba que aún siguiera preocupado por ella. Cuando James le trajo el tazón de sopa humeante, ella lo recibió con calma y comenzó a comer lentamente. Él se sentó a su lado, observándola mientras comía, sintiendo al fin un poco de alivio. Al terminar, James recogió los utensilios y se puso de pie. «Hoy tengo algunos asuntos que atender. Quédate aquí y descansa, no hagas ningún esfuerzo». Tudiep asintió, pero en su interior no quería quedarse sin hacer nada. Cuando James se fue, ella rápidamente tomó un cuchillo y unas tiras de bambú y se dirigió sola al bosque. Quería cortar algo de bambú para reforzar la cabaña. Al mediodía, James regresó, pero al no encontrarla en la cabaña, frunció el ceño preocupado. Miró alrededor y fue directamente al bosque de bambú cercano. Allí se quedó paralizado por un instante al verla agachada, concentrada en cortar cañas. Se acercó con paso firme, su voz se volvió seria. «¿Qué estás haciendo?» Tudiep se sobresaltó. Al verlo, bajó la mirada con incomodidad. «Quería reforzar la cabaña». James respiró hondo, se acercó y le quitó el cuchillo de las manos. «Aún no estás recuperada del todo. ¿Por qué te empeñas en hacer cosas pesadas?» Tudiep bajó la cabeza, sin saber qué responder. Solo quería valerse por sí misma, no depender de nadie. Pero la firmeza en la mirada de James no le dejó espacio para discutir. Él suspiró suavemente, dejó el cuchillo a un lado y habló con decisión. «Si quieres arreglar la cabaña, déjame ayudarte». Sin esperar su respuesta, tomó el manojo de bambú y comenzó a trabajar. Tudiep lo miró, sintiendo una emoción extraña crecer en su interior. Era la primera vez que alguien insistía en estar a su lado sin pedir nada a cambio. Giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tự tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm, trong nước mắt và nỗi đau nguông xuôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu